He pasado noches enteras escuchando el rumor que nadie se atreve a nombrar. En esta casa antigua, donde el polvo cubre los retratos como una capa de olvido, hay un sonido que no pertenece a ningún reloj. Un eco hueco que se repite cada cierto tiempo, como si el pasado insistiera en regresar. Dicen que comenzó cuando el joven heredero, a quien todos llamaban Kiko, empezó a perder la sonrisa. Nadie sabe qué vio, ni qué escuchó, pero después de aquella tarde en el patio, jamás volvió a ser el mismo. Yo he leído los diarios ocultos de la duquesa, y sé que la historia no es tan sencilla como aparenta. La mansión fue construida sobre cimientos húmedos, con corredores tan largos que el aire se vuelve denso, y cada paso parece despertar recuerdos que no quieren ser recordados. En el centro, un patio cubierto por una fuente sin agua. Ahí jugaba Kiko, con su traje impecable y su inocencia detenida en el tiempo. La duquesa lo observaba desde el balcón superior, sin pronunciar palabra, solo moviendo los labios como si rezara por algo que ya no tenía remedio. Don Ramón, el sirviente más antiguo, era el único que aún osaba hablarle. Había servido a la familia desde antes de la ruina y conocía secretos que prefería fingir haber olvidado. Decía que la casa respiraba, que por las noches, cuando todo dormía, los muros se contraían como si tuvieran vida propia. Pero nadie le creía, hasta que Kiko comenzó a hablar solo, respondiendo a voces que nadie más escuchaba. Una noche, el joven heredero desapareció durante horas. Lo encontraron sentado junto a la fuente vacía, observando su reflejo en el agua que no existía. Cuando la duquesa se acercó, él solo dijo: «No soy yo quien está aquí, madre, es el otro». Nadie entendió esas palabras, pero desde entonces la duquesa ordenó cubrir todos los espejos. El reflejo se había convertido en enemigo. El profesor Girafales, un hombre culto y meticuloso, llegó a la casa poco después, invitado por la duquesa para educar al heredero. Sin embargo, más que un maestro, parecía un estudioso del alma. En sus apuntes, encontrados años más tarde, describe que Kiko presentaba una fijación con los ecos. Decía que podía escuchar sonidos que no existían, risas que no provenían de este mundo. El profesor intentó registrar aquellas vibraciones con instrumentos rudimentarios, pero cada grabación terminaba distorsionada por una interferencia inexplicable, como si algo se resistiera a ser comprendido. Con el paso de los días, el ambiente se volvió más pesado. Las paredes parecían absorber las conversaciones. Las velas ardían más lento. Las noches eran más largas. En el comedor, los cubiertos tintineaban aunque nadie los tocara. Y la duquesa, cada vez más pálida, comenzó a prohibir que se hablara del pasado. Decía que recordar era un acto peligroso. La Chilindrina, hija del sirviente, solía jugar con Kiko antes de que todo cambiara. Pero una tarde corrió despavorida al sótano gritando que había visto a otro Kiko al final del pasillo, idéntico al verdadero, pero con la mirada vacía. Nadie le creyó, salvo don Ramón, que desde entonces dejó de mirar a los ojos al joven heredero. Yo he recorrido esos pasillos. Aún hoy, cada piedra guarda un suspiro. En la biblioteca hay libros que se abren solos por las mismas páginas, mostrando oraciones escritas con letra temblorosa. Algunas hablan de penitencia, otras de un eco que viaja entre los muros buscando regresar al origen. Y en la habitación de Kiko, el reloj de péndulo sigue marcando una hora que no existe. No sé si lo que ocurrió en esta casa fue un castigo o una lección, pero algo cambió en aquel joven después de una noche de tormenta. Los criados escucharon que bajó al patio descalzo, atraído por una melodía que nadie más oyó. Al amanecer, regresó con el rostro cubierto de ceniza y una calma antinatural. Desde entonces,
evitaba la luz. La duquesa lo aisló en su habitación, diciendo que necesitaba silencio. Sin embargo, el silencio era precisamente lo que lo consumía. El profesor escribió en su diario que el niño no duerme, pero sueña despierto. Cada vez que cerraba los ojos, decía ver sombras moviéndose en los retratos familiares. A veces se levantaba para hablarles, convencido de que le respondían. Nadie tuvo el valor de retirarlos. La duquesa temía que, si los cuadros desaparecían, las sombras encontrarían otro lugar donde habitar. La mansión entera se convirtió en un espejo del interior de su dueño. Majestuosa en apariencia, pero corroída por dentro. Cada rincón ocultaba un recuerdo que dolía mirar. Y en medio de esa decadencia, la duquesa comenzó a oír lo mismo que su hijo, un eco suave que la seguía incluso en sus plegarias. Ella intentaba ignorarlo, pero cada intento la acercaba más a la locura. Una mañana, el profesor desapareció, sin dejar rastro. Solo quedaron sus notas, en las que hablaba de una vibración constante, como si la casa misma fuera un instrumento afinado para una frecuencia que no pertenece a este mundo. Después de su partida, el comportamiento de Kiko empeoró. Ya no respondía al nombre con el que lo llamaban, y sus palabras eran cada vez más fragmentadas. Decía que escuchaba el mar detrás de las paredes, aunque la casa estaba a cientos de kilómetros de cualquier costa. Algunos aseguran que lo que lo perturbaba no provenía del exterior, sino de su propia memoria, algo que había visto cuando era apenas un niño y que su mente había sepultado para protegerlo. Pero los ecos, esos ecos que lo rodeaban, parecían empeñarse en recordárselo. Yo he intentado comprender qué ocurrió realmente, y cuanto más leo los registros, más siento que la respuesta no está en los hechos, sino en las emociones, en la culpa, en el miedo, en ese deseo humano de controlar lo que no se puede entender. La duquesa creía que el conocimiento podía ser un escudo, pero olvidó que hay verdades que no desean ser descubiertas. Dicen que un día Kiko se detuvo frente al espejo que ella había mandado cubrir, arrancó el velo y dijo en voz baja: «No soy yo quien está reflejado, es la casa». Desde entonces nadie volvió a verlo en el patio. Las flores secas quedaron intactas en la fuente vacía y el aire adquirió un aroma metálico, como si algo invisible hubiese cambiado para siempre. He dedicado años a estudiar este lugar, y cada vez que entro siento lo mismo. Una presencia que no amenaza, pero observa. Una conciencia que espera ser reconocida. Algunos la llaman historia, otros memoria. Yo prefiero pensar que es la consecuencia de no escuchar lo que el alma intenta decir. Por eso te invito a hacer algo distinto. Escucha este relato durante 21 días seguidos. Anota en los comentarios la fecha exacta en la que comienzas, porque esa fecha marcará el inicio de algo que no podrás desoír. Este no es solo un video, es una experiencia, una puerta. Y cuando termines este siglo, si tu mente resuena con la historia de Kiko, te esperaré en el siguiente capítulo, La duquesa y el espejo sellado, donde comprenderás qué fue realmente lo que escuchaba entre los muros. He regresado a la casa en días de lluvia, porque el agua revela lo que la luz niega. Cuando las gotas golpean los techos de teja y resbalan por las gargolas ennegrecidas, se escucha ese rumor de fondo que nadie ha sabido explicar. No es viento, no es madera, no es el chasquido de una puerta vieja. Es un pulso tenue que parece provenir del patio central y que cuando uno presta demasiada atención se convierte en una especie de llamado. Comprendí tarde que Kiko había sido el más sensible a ese llamado. Mientras otros niños corrían tras juguetes de hojalata, él se detenía bajo el balcón y clavaba la mirada en el vacío, como si de ahí, del aire quieto, emergiera una conversación que lo nombraba sin pronunciar su nombre. Desde que leí los diarios de la duquesa, sé que aquello no comenzó con ruidos, sino con una ausencia. La fuente dejó de reflejar el cielo. Lo anotó con letra firme y sobria, típica de las damas educadas en salones de tapices y relojes franceses. La superficie del agua amaneció opaca, como si la casa hubiera decidido que ya no era necesario mostrar la verdad. La duquesa mandó a buscar al profesor, cuya reputación era la de un hombre capaz de ordenar el caos con la cinta aritmética del espíritu.
Él llegó en carruaje oscuro, con cofres que parecían instrumentos, aunque jamás vi los mecanismos que guardaba. Su presencia cambió la disposición de las habitaciones. Dicen que movió el piano al corredor para que las notas despidieran resonancias largas y que pidió colgar el retrato de un antepasado sobre la escalera principal para que lo observara todo. Así comenzó su método, medir el silencio. Y en ese mapa de silencios descubrió algo incómodo, una zona del patio donde el sonido tardaba más en volver, como si la casa se tragara los ecos. Desde ese punto, Kiko no volvió a ser un niño que jugaba sin pensar. Se convirtió en un guardián perplejo frente a una puerta que no terminaba de abrirse. En que lo encontraba en la biblioteca con las manos apoyadas sobre las cubiertas de cuero, no para leer, sino para sentir el peso de las historias. La duquesa observaba desde el umbral, correcta, impecable, con esa mezcla de afecto y severidad que solo dan los linajes prolongados por siglos. A veces Kiko preguntaba por el patio, otras por la fuente, y en ocasiones por el barrio que alguna vez existió más allá de los muros, un conjunto de casas humildes donde dicen que se escuchaba la risa franca de un niño con gorra y una niña con coletas. Pero cada vez que mencionaba ese recuerdo, la duquesa cerraba la puerta con suavidad, como si quisiera protegerlo de algo que ella ya había decidido abandonar. Don Ramón limpiaba los candelabros con una toalla áspera y respetaba cierta distancia cuando Kiko se acercaba. La Chilindrina, curiosa por naturaleza, intentaba colarse en las habitaciones prohibidas y jugaba a contar los peldaños en voz baja para no despertar a los retratos. En una ocasión me susurró que Kiko tenía un espejo pequeño escondido en el bolsillo, que lo sacaba a solas y lo miraba como quien busca un talismán, y que al guardarlo parecía más cansado, como si contemplar su propio reflejo le quitara fuerza. No le creí hasta que vi la marca de los dedos en el marco dorado, unas señales tenues, pulidas por el roce que delataban un hábito que pedía auxilio sin decir palabra. El profesor escribía de madrugada. Sus notas estaban llenas de observaciones sobre hábitos, sobre la luz de la vela, sobre la inclinación de la cabeza cuando Kiko escuchaba ese pulso. No intentaba corregirlo con gritos ni con fórmulas, solo acompañaba. Buscaba la frecuencia en la que la casa susurraba. Fue él quien advirtió que el reloj de la sala marcaba un compás distinto del reloj de la escalera y que ninguno coincidía con el reloj de la habitación de Kiko. Ver 3 tiempos superpuestos en una misma mansión no es cosa menor. En esa discordancia nació el alejamiento. Kiko comenzó a retirar de su cuarto todo objeto que pudiera devolverle su imagen. La duquesa lo aprobó, quizás por miedo a lo que no comprendía. Quedó un espacio desnudo, con paredes que aún conservaban sombras de muebles ausentes. En ese ambiente sin reflejos se escuchaba más claro el pulso del patio. El niño lo siguió como quien sigue una melodía aprendida antes de saber hablar. Bajaba las escaleras sin prisas, rozando el barandal con la yema de los dedos, y se detenía donde el profesor había marcado la demora de los ecos. Ahí permanecía, con los ojos cerrados, como si de esa inmovilidad dependiera un equilibrio frágil. Una tarde de neblina, la casa se llenó de visitas. Carruajes arribaron con ruedas mojadas y caballos nerviosos. El motivo oficial era un concierto íntimo, un pretexto de sociedad para distraer rumores. Vinieron damas con bañacos de encaje, caballeros con bastones y sonrisas medidas, y un organista de manos delicadas. El piano, colocado en el corredor según el capricho del profesor, comenzó a sonar con piezas de salón. Al principio, todo fue armonía educada, conversaciones corteses, cumplidos sobre el vestido de la anfitriona. Pero a mitad de una pavana lenta ocurrió algo que nadie supo nombrar. La nota se extendió más de lo natural, como si un hilo invisible la estirara y envolviera la escalera, el balcón, el patio. El organista dejó caer las manos, desconcertado, y el piano siguió respirando sin tocarlo. Los invitados se miraron entre sí buscando en los ojos ajenos una explicación decorosa.
La duquesa, con temple de hielo, pidió que se sirviera té. Kiko no estaba en el salón. La Chilindrina lo encontró detrás de una cortina, pegado al muro, con la frente apoyada en la piedra. No lloraba, no reía, no hablaba, solo escuchaba. Cuando lo tomaron de la mano para llevarlo a su habitación, se resistió con una firmeza extraña, no brusca, sino de quien defiende el último hilo que lo mantiene atado al mundo. El profesor intervino sin levantar la voz. Se arrodilló a su altura y le preguntó si el pulso había cambiado. Kiko asintió. La duquesa, desde la distancia, apretó el abanico hasta casi romperlo. El resto de la noche transcurrió con una ternura inquieta, hecha de susurros y pasos en punta, como si la casa exigiera respeto. Los días siguientes revelaron una metamorfosis silenciosa. Kiko comenzó a escribir en hojas sueltas una lista de sonidos que le resultaban insoportables. El crujido de la madera del armario, el roce de una pluma sobre el papel, el tintineo de una cuchara contra la porcelana. Esos detalles se convirtieron en pequeñas grietas por donde se escapaba la calma. También escribió otra lista, esta vez de sonidos que los serenaban: el goteo regular de la lluvia, la respiración de un gato dormido sobre el alféizar, el rumor de pasos que no avanzan, solo existen. En esa segunda lista, justo al final, anotó patio. No patio y nada más, sino patio con una caligrafía distinta, más lenta, más cuidada, como quien firma una promesa. Ahí comenzó su alejamiento del barrio exterior, esa vida simple de risas en el corredor y juegos de pelota, esa comunidad que en otro tiempo lo había reconocido como uno más. Kiko dejó de salir, dejó de buscar al niño de gorra que representaba otra época, dejó de responder a ciertos llamados que antes lo hacían sonreír. No fue un arrebato repentino, fue un desliz gradual, como si un telón fuera cubriendo el escenario palmo a palmo. Cuando la gente preguntaba por él, la duquesa decía que estaba concentrado en sus estudios. Era cierto y no lo era. Estudiaba a la casa, que es una forma de estudio más exigente que cualquier manual. Y en esa tarea, el profesor lo acompañaba con una paciencia de relojero. Una tarde, el maestro me mostró un cuaderno donde Kiko había dibujado la casa desde arriba, como si la mirara con ojos de pájaro. Había marcado puntos en rojo y azul. Los rojos eran esquinas donde el eco se partía, los azules, lugares donde el eco se calmaba. El patio tenía 5 marcas azules y una roja, como una constelación incompleta. En el borde del dibujo, Kiko escribió una frase breve: «La casa no quiere que me quede donde antes me quedaba». Me pregunté si esa intuición era una metáfora o una regla que la casa imponía. En ambas lecturas se escondía la misma conclusión. Su vínculo con el afuera se estaba debilitando. La duquesa procuró darle continuidad a la rutina. Leía en voz alta, tomaba el té a la misma hora, sostenía conversaciones privadas con el profesor. En una de esas charlas le oí decir que lo esencial era aceptar la señal y no pelear contra ella. Señal, dijo, no castigo. La palabra me sacudió. No usó términos oscuros ni invocaciones solemnes. Habló de señal como quien habla de clima. El profesor asentía, y en su asentimiento había una condescendencia triste. Supo entonces que Kiko no volvería a jugar con naturalidad en ese barrio que las risas habían convertido en hogar. Lo supe yo también, aunque en mí todavía habitaba la esperanza de una tregua. Esa noche, Kiko pidió que lo dejaran solo en el patio. El cielo estaba cubierto, la fuente seguía sin reflejar nada, y el reloj de la sala había decidido marcar una hora que no existía. Don Ramón encendió 2 faroles y los colocó a distancia, de modo que no hicieran sombra sobre la piedra central. El niño se sentó en el suelo, cerró los ojos y apoyó ambas palmas sobre la losa. La casa guardó silencio como una catedral antes del primer acorde. No puedo describir con exactitud lo que ocurrió. Solo sé que el aire vibró de un modo que no he vuelto a experimentar. No fue miedo, no fue alegría, fue una gravedad serena que nos mantuvo a todos en el borde de algo.
Kiko abrió los ojos y sonrió con una ternura que no le veía desde hace meses. Dijo una sola frase: «Ya entendí por qué no debo volver al patio del barrio». La duquesa no derramó una lágrima, pero su respiración cambió. El profesor bajó la mirada y asintió, como si esa respuesta confirmara una hipótesis largamente sostenida. Don Ramón apretó los labios, y la chilindrina, que se había asomado en puntas, escondió la cabeza en el hueco de su propio cuello. A partir de ese instante, el destino de Kiko quedó sellado con una decisión sin gritos ni portazos. El niño había elegido escuchar a la casa. Elegir, esa palabra sencilla, fue suficiente para quebrar el puente con aquello que había sido su mundo cotidiano. Quise convencerlo de que la memoria puede convivir con la señal, de que un corazón puede mantener dos hogares, de que aún podía visitar ese otro patio y reír con quien fue su compañero. Me miró con gratitud, y en esa gratitud leí la negativa. Comprendí que cuando alguien decide guardar silencio ante un llamado íntimo, no hay argumento ni ternura que lo haga retroceder. La duquesa dispuso que se organizaran nuevas clases, nuevos horarios, más lectura, menos visitas. Todo parecía un plan académico, pero era un ritual de retiro. Pasaron semanas, quizás meses. El tiempo en la casa no transcurre como en otras partes. Kiko comenzó a escribir en un cuaderno de tapas verdes algo que tituló Crónica del Eco. No eran poemas ni oraciones, eran descripciones de pequeñas variaciones. La piedra más tibia a las 5, el olor a madera húmeda después de la lluvia, el tono casi inaudible que precede al tañido lejano de una campana sin torre. Escribir fue dándole calma. Yo leía a escondidas y sentía que esas palabras tejían un puente entre su interior y el mundo. La duquesa no lo impedía, quizá porque comprendió que el único modo de que no se perdiera por completo era permitirle nombrar su propia experiencia. Una madrugada escuchamos ruedas en el empedrado. Un carruaje sin escudo, discreto, se detuvo frente al portón. Nadie anunció la llegada, nadie pidió audiencia. Fue la casa la que pareció abrirse con una respiración honda. La duquesa y el profesor se miraron con un entendimiento que me heló la piel. Kiko apareció en lo alto de la escalera con una chaqueta que no le había visto nunca. Sencilla, oscura, sin adornos infantiles. Bajó con paso seguro, sin prisa. Se detuvo en el primer peldaño, donde el retrato del antepasado vigilaba, y permaneció unos segundos en silencio, como quien se despide sin decir adiós. No pregunté a dónde iría. Entendí que no era un viaje de mapas. Era una forma de seguir escuchando en otro espacio, quizá en una casa donde las paredes no se comieran los ecos, o donde esa frecuencia encontrara reposo. La duquesa rozó su cabello con los dedos y le dijo que escribiera cada día, que mantuviera la disciplina de anotar la fecha tal como le había indicado. El profesor le entregó un cuaderno nuevo, de tapas azules. Don Ramón, en un acto que me conmovió, metió en el bolsillo de Kiko el pequeño espejo dorado que él había escondido para cuidar de su ánimo. No sé si fue un acierto o una nostalgia. El carruaje partió antes del alba, cuando el cielo era apenas una promesa. Nadie en el barrio exterior supo explicar por qué Kiko dejó de aparecer en las calles, donde alguna vez jugó. Para ellos, la respuesta fue un misterio envuelto en versiones. Si aún escuchas el rumor del que te hablo, comprenderás que no se trató de un desplante, ni de un capricho. Fue un acto de obediencia íntima. Y así es como Kiko dejó el patio que lo había visto crecer. No para huir, sino para preservar lo que había aprendido a oír. Si has llegado hasta aquí, entiende lo siguiente. Este relato no es entretenimiento olvidable, es una práctica. Para seguir el hilo de lo que viene, escucha este capítulo cada día durante 21 días. Escribe en los comentarios la fecha exacta en la que empiezas y vuelve a escribirla cuando termines. Esa disciplina no es un truco, es la forma en que tu oído aprende la forma de un eco,
Y cuando estés listo para continuar, te esperaré en el siguiente video que complementa esta historia y te mostrará lo que la duquesa guardó en el cuarto más remoto, el cuarto que no abre al patio. Si deseas verlo, dilo en la caja de comentarios. Tu voz sostiene el camino y alarga el tiempo de esta sesión. Porque lo que ocurrió después de la partida del carruaje no fue silencio. Fue una secuencia de señales que transformaron la casa y a quienes permanecimos en ella. Hubo noches en que la fuente emitió un resplandor tenue, como si debajo de la piedra hubiese una lámpara antigua. Hubo mañanas en que el retrato del antepasado pareció torcer apenas la mirada hacia la escalera vacía. Hubo tardes en que la chilindrina juró haber oído pasos de niño recorriendo la galería, pasos que no dejaban huellas y sin embargo perfumaban el aire con dulzura. Y hubo una carta, la primera de muchas, donde Kiko describió un sitio sin relojes, con paredes tan claras que los ecos no necesitaban volver. Si quieres leer esa carta, si deseas saber dónde comenzó a escuchar el pulso sin dolor, sigue conmigo. Te lo contaré en el próximo bloque. Allí entenderás qué unió al profesor con la duquesa, más allá de los salones, y cómo la casa, caprichosa y leal, decidió por fin revelar por qué a veces nos aparta de aquello que amamos para devolvernos, tarde o temprano, a un lugar donde el sonido y el alma